La guerra de Malvinas fue motivo de diferentes reflexiones literarias o ensayos, y fue modificándose porque el modo de abordar el tema se fue modificando, no tan arbitrariamente como por décadas, pero al ir modificándose la impronta que las nuevas generaciones le van dando al tema, se expresan distintas interpretaciones del asunto. Pero yo voy a elegí para esta pequeña columna, no por el autor en sí mismo, que es interesante y demás, pero en este caso recortemos la obra como una cosa independizada de su autor, pero es el libro de Fogwill, Los Pichis Ciegos, que tiene la característica extraña de haber sido escrito en el tiempo real simultáneo al desarrollo de la guerra. Es decir, el tipo la escribió de un tirón durante la guerra, lo cual en el supuesto que le quita perspectiva, porque por ahí un libro como Las Islas de Gamerro o un libro que ahora enfoque el tema tiene otra reflexión, otra masticación. Preferí agarrar esto para hacer tengo un pequeño machete que voy a pasar a leerles ahora, acerca de que todas las vueltas que ha dado el tema, sorprendentemente lo que estaba diciendo recién aquí Dodaro, se puede leer de un modo extraño y transversal en Los Pichis Ciegos. La rareza precisamente del libro se encuentra en que, si bien es un relato de guerra, la historia está contada desde la orilla de los bandos enfrentados. Recordemos que, según las teorías sobre el tema, la guerra es como un duelo ampliado, Clausewitz. Y no se puede ser neutral, porque siempre es el enemigo de alguien. Eso es Foucault. En este sentido, Los Pichis Ciegos vienen a romper con la lógica binaria del enfrentamiento bélico, entre otras cosas, porque es una narración descentrada. Es un España imaginario próximo al campo de batalla, pero corrido del centro de operaciones, de los tópicos convencionales del relato bélico. Es una colonia subterránea de desertores que intenta sobrevivir comerciando con el enemigo. Los pichis, los protagonistas de esta historia, son los que habitan la pichicera, un espacio construido en 2 semanas, cuando ya los muertos eran llamados helados y fríos los que habían sido heridos. Cuando algunos se habían cansado de que les dieran comida fría para ahorrarse carbón, y otros ya se habían vuelto medio locos, pusieron la pichicera por los pichis, esos bichos, unos bichos imaginarios, que viven de noche bajo tierra y que hacen cuevas. La pichicera es una trinchera que está a mitad de camino. No hay batalla o combate directo, tan solo lucha por subsistencia. Son rechazados por los británicos, dados por muertos, presos del enemigo o desaparecidos por los argentinos. Los pichis se la van rebuscando. Si vuelven, ya lo saben, son mandados a pelear. O sea, para el contexto de la novela, al muere, los mandan al matadero. Pichis Ciegos es un libro polémico que no busca encajar en las narraciones típicas políticamente correctas. Partiendo del fuerte imaginario que hace hincapié en la cuestión nacional, cuestiona la identidad nacional pretendida por los militares. Porque los pichis no son un desprendimiento de las tropas argentinas que continúan hostigando al enemigo. Ni siquiera son una pequeña patrulla de guerra de guerrillas. Tampoco traicionan a su propia fuerza. Solo se esconden para garantizar su subsistencia. También la parodia se cuestiona en esta narración la identidad nacional. Hasta Gardel, símbolo por excelencia, es cuestionado en este libro. Él también es un pichi, dicen, un pichicatero. Gardel, francés o uruguayo o argentino, no importa. Como tampoco importa la marca de los cigarrillos que fuman, ingleses, franceses o argentinos. De ahí que se remarca la paradoja de esta guerra, que se hizo para fortalecer una identidad sostenida en la unidad nacional, y finalmente el accionar del ejército no hizo más que debilitar, disolver lo nacional como identidad. En ese sentido, las fuerzas argentinas se constituyen como fuerza de ocupación antinacional en el propio territorio, buscando implantar por la fuerza en el propio país la dominación que permitiera el despojo de sus habitantes. Estamos hablando de que la novela hace referencia a la realidad política del país que está en guerra, incluso en la novela, sobre todo de sus clases populares, lo que decíamos de los cabecitas negras. Y después pretendieron esos militares que esos mismos sectores pelearan en nombre de una unidad nacional. Los pichis son un claro ejemplo de esta paradoja, la contracara de esa guerra. De allí que resulte sugestiva la pregunta que en determinado momento del relato surge en esa pichicera. ¿Por qué, siendo tanto los porteños, son ahí tanto los provincianos? ¿Por qué las trincheras están llenas de cabecitas negras? La respuesta salta a la vista, porque el ejército argentino, desde Caseros en adelante, se convirtió en el ejército de una clase
de la oligarquía, con un discurso que pretendió elevarse al discurso de nación entera. Una clase que responde a intereses económicos que son transnacionales, y por eso, entre otras cosas, que la guerra estaba perdida antes de comenzarla. ¿Cómo ganarla? Si su existencia dependía de aquellos a quienes debía combatir. Por eso también podemos leer que la guerra de Malvinas está escrita en una clave de farsa, porque no se sostuvo ni siquiera desde las categorías clásicas de la guerra, porque se pensó la guerra real en términos de representación, como decía el compañero Dodaro hace un rato. Cuando se planteó la batalla en términos de recuperación del territorio, se pensó en la respuesta a esa recuperación, se pensó en los factores favorables y desfavorables, o para decirlo en términos de Mao, no se pensó en que una ofensiva táctica no cambiaría mágicamente la relación de fuerzas, haciendo salir a quien está a la defensiva estratégica. Veamos un ejemplo de cómo ni siquiera fueron tenidos en cuenta algunos de los conceptos. Es un ejemplo de la ficción, pero que alumbra claramente el análisis de la realidad. En un momento, ya al final de la novela, y termino. Sí, sí. Diga. Los soldados y los oficiales argentinos en retirada estaban disfrazados de conscriptos. Se despliegan en retirada, se cruzan con una columna británica que sigue de largo, esto en la novela. Ni los atacan, ni los miran, siguen los tipos caminando. ¿Qué hacen? Los oficiales disfrazados de conscriptos, de colimbas. De colimbas. Ordenan atacar a los pibes que están ahí disfrazados. Siguiendo la línea de mando, los muchachos atacan a los ingleses que pasan. La conclusión absurda es que los ingleses los matan ahí mismo y a todos. Claro, no siguieron el consejo de que cuando tus fuerzas son inferiores a las de tu enemigo, debes directamente abstenerte de combatir. La novela, escrita en ese momento, tiempo real, en el que se estaba representando una gesta, como decíamos antes, me parece rescatable porque el tipo tuvo... No sé si es lucidez la palabra. Sí, yo creo que sí. Se me estaba cruzando algo parecido para pensar acerca de un tipo escribiendo en ese momento sobre un hecho que estaba sucediendo que iba a llevar varios años, muchos años, sí, digerir, sí, y ver el saldo real de la cuestión, ¿no? Fowil con el señor Lago y los Pichiciegos.